Ya tenía 19 años cuando eso, y fuimos a vivir a la que la gente llama la calle de las Palmeras, que es una de las que no cambió cuando el nomenclator de las calles cambió. Es la calle del 8 de octubre, porque recuerda una fecha histórica, y quedó con ese rótulo, calle del 8 de octubre. Ahí vine a vivir de soltera y ahí, en ese próximo periodo, me casé. Seguí viviendo en el barrio histórico, en un radio muy reducido. Viví en 2 casas diferentes. La que estuve más años, que fueron 27 años, está en la actual calle de España, que en aquel tiempo se llamaba la calle 33. Tenemos que recordar que en el año 72 el nomenclator de Colonia cambió en el barrio histórico. Claro, yo venía de estar a una cuadra de pleno centro, de General Flores, en General Flores, vivía en la calle Rivadavia Alberto Méndez. Claro, fue un cambio grande, pero al mismo tiempo a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el río, no tanto la playa, pero me gustan los atardeceres en la costa, la contemplación de todo lo que sea el río me gusta mucho. Me sentí muy a gusto en eso, y además en esa época yo estudiaba magisterio, mis andanzas estaban un poco reducidas, las cosas eran distintas antes para las muchachas, teníamos un poco más de guardia detrás y el andar en la calle no se daba tanto como ahora. Había que estudiar, decían los viejos. Había un personaje de muy poca altura, todos lo conocíamos por la Foca. Y la Foca porque él no silbaba, hacía un sonido con los labios que lo acompañaba en sus andanzas. Él hacía toda la parte de compras para el Club de Yachting y Pesca en el sector, que proporcionaban comidas. Él cocinaba y todo. Y andaba siempre acompañado de ese sonidito por la calle, era conocido. Además era botero. En aquel tiempo no existían tanto los gomones, los yates no traían su botecito auxiliar para transportarse a tierra, tenían que amarrar en las boyas y después empezaban botero, botero, y allá iba la Foca en un botecito a remo que había en el yachting a levantar a la gente que quería trasladarse a tierra, de los que venían en yates y dormían en los yates inclusive también. Ese era un personaje muy típico de ahí. Desaparecieron muchas cosas, que está, digamos, hay como testigos presenciales de lo que hubo en otro tiempo, en ese muelle que ahora les decimos el muelle viejo, y al que van los pescadores y van los gente que viene con los yates, con las embarcaciones deportivas. A ese puerto yo vi llegar, pero no viviendo ahí en el barrio todavía, el vapor de la Carrera, que venía de Buenos Aires a Colonia y amarraba ahí. Y los colonienses teníamos, era un paseo de domingo, ir al muelle. Nosotros íbamos a ver a las porteñas que llegaban a embarcarse. Las transportaba la empresa Honda, inexistente ya. Y los ómnibus que traían a los pasajeros, tanto los que llegaban para embarcar como los que desembarcaban y seguían hacia Montevideo, los ómnibus se detenían frente a mi casa. La casa que tuve cuando ya era casada y tenía la hija mayor. Al mismo tiempo que traían gente a embarcar, estaban esperando los que llegaban. Los que llegaban tenían que hacerlo, bajar del barco, por la planchada la gente. Había como una especie de tenaza grande que la accionaban por medio de un guinche. El guinche tomaba a los autos con esas 2 tenazas desde la parte de abajo y uno veía que el guinche la transportaba, la subía y después la depositaba en el muelle. Después por ahí, por el muelle, salía el auto a tomar la calle para marchar. Pero los pasajeros
pasajeros tenían que hacer todo el cruce del muelle. Su equipaje lo traía una zorra. Los que jugaban en una zorra, que tenía unos rieles, que yo creo que hasta ahora están, no recuerdo, la zorra se deslizaba por ahí con el equipaje de los viajeros. Entonces llegaban hasta donde comienza la calle, verdaderamente, que termina el muelle. Y tenían que introducirse en un edificio que está un poquito a la izquierda, la puerta. Ahí era la aduana. Hay unas mesas muy largas donde tenían que abrir las valijas y la gente de aduana hacía la revisación correspondiente. Si no pasaba nada, se cerraban las valijas y podían ir rumbo a los ómnibus. Bueno, y ahí empezaba el otro espectáculo. En el techo de los ómnibus había en cada uno un hombre con unas voces así de potentes, tenían que ser resistentes además, y promocionaban las bondades de su servicio a grito pelado. No había nada que les amplificara la voz. Entonces la gente optaba o por uno o por otro. Claro, Honda se llevaba la mayoría. Donde ahora es el Museo del Periodo Español, era conventillos. En la parte que da sobre la calle de España y la que da por la calle que pasa por el verdadero frente del museo, que era en aquel tiempo Ramón Barbot y ahora es calle de San José. Me acuerdo de la parte que estaba más dañada, la que quedaba a mitad de cuadra en la calle, sobre la calle San José, que en una noche de tormenta, aquello se llovía como fuera, y en una noche de tormenta con viento, un techo se vino abajo, un estruendo de todos los diablos. Pero yo creo que la gente ya, digamos, estaba un poco alertada, la que vivía ahí no había nadie. Recuerdo sí que una persona tenía atada un perrito ahí, una perrita era. Yo me imagino el pobre animal, era chiquita, el susto que no habrá tenido, en medio de una tormenta con relámpagos, con trueno, con viento, que se le venga todo lo que está por arriba encima y todo, no la mató a la perra. Y después recuerdo que fue a parar a mi casa la perra esa. Ya te digo, era un barrio al cual, de condición humilde, vivía mucha gente que componía la familia de los soldados del cuartel. Muchas de esas casas estaban ocupadas por gente de ellos que les quedaba cerca, lo cual es una cosa natural. Vos siempre buscás vivir, tener tu domicilio cerca de donde trabajas, lo más cerca posible. Y esas casas no tenían luz eléctrica, no tenían agua, ¿viste? Ahí se funcionaba a farol, a vela. A veces uno pasaba y estaban farolitos, pero no farolitos artísticos, de uno que había que echarle en el recipiente de abajo, había que echarle queroseno y ponerle una mecha para que fuera el pabilo donde se humedecía el queroseno y prendía fuego con una cerilla, naturalmente. No era, digamos, no era fácil vivir ahí. Tú conoces las piedras que terminan, los roquedales que hay al final de Colonia. Ahí iban gentes que vivían en el barrio histórico y que eran las que lavaban las ropas de Colonia, iban las lavanderas. Yo recuerdo haber visto sobre esas piedras, claro, los días de creciente se complicaba todo, porque en aquel tiempo no existían toda esa cantidad de productos que hay ahora para blanquear la ropa. Y las señoras estas ponían la ropa que la enjabonaban, usaban los mismos huecos que hay en las piedras que se formaron en forma natural, o quizá en algún momento, quizá alguien le puso algo o picó ahí para que se pusiera agua. Tenían que ir, ponte a pensar qué linda es la costa en verano, pero ponte a pensar qué frío hace en invierno cuando vamos al barrio sur. Entonces ponían agua en esos huecos de las rocas y ahí, arrodilladas en la piedra, lavaban la ropa arrodillada, la restregaban,
después la pasaban por agua otra vez, pero no arriesgaban de que el agua les arrastrara las sábanas, por ejemplo, que eran grandes, y se las hubiera llevado el agua, no. Sacaban agua con baldes, lo ponían en esos huecos, se enjuagaban y tendían esa ropa sin retorcer, para no escurrirla, sin retorcer sobre las piedras. Entonces ahí entraban a funcionar los niños que les daban media galleta y se iban a sentar a las piedras para que mamá pudiera ir a casa a cocinar, a preparar la comida para todos los demás y todo eso, porque después de tarde mamá iba a venir a relevar al que estaba de guardia. A lo mejor mandaba comida, quizá antes, quién sabe. La comida no era muy abundante, los niños en general iban a comer a las escuelas, los comedores escolares estaban muy poblados y muchos de los lugares provenían del barrio, del cementerio y del barrio sur. Eran los clientes favoritos de los comedores escolares. Entonces, el de tarde las señoras tenían, ya los esposos les habían clavado palos y alambres, y ahí secaban la ropa. O sea, que también funcionaba el cuidar esa ropa. Era ropa ajena, que no se debía ensuciar porque ya estaba lavada y enjuagada, porque debían después plancharla y llevarla a sus propietarios. Era un trabajo que hacía un reducido grupo de personas. En el barrio, en la misma casa, viví 27 años frente al museo municipal, al Museo Español. Y el resto, hasta los 34, o sea, 7 años más, transité por esas casas que están todas en un radio de 1 cuadra. O sea, que era siempre estar en contacto con las mismas personas. Para peor, extrañé el hecho de que allá en el barrio histórico salía de un lado de la puerta, salía para el otro y tenía gente conocida. Había chicos que prácticamente los vi nacer y se habían hecho grandes ahí a la vista mía. Y fui de un lado, la casa donde yo fui a vivir ahí en Alberto Méndez, de un lado tenía una casa que en ese momento estaba vacía y que era hacia adentro, no quedaba a nivel de la vereda. Y hacia el otro lado era un galpón de depósito de cosas que tampoco estaba habitado. Iban y la abertura no la tenían para mi lado, la tenían para el otro lado. Era un poco estar solas. Para mí, y a veces me han dado la razón gente de ahí, yo no viví en el barrio sur. A pesar de que la calle Ituzaingó hacia el oeste se llama barrio sur, barrio histórico. ¿Te das cuenta? Pero es distinto el barrio sur de General Flores al norte que de General Flores al sur. Sobre todo de 18 de julio hacia el sur. Son dos cosas distintas, completamente. No es lo mismo. Es que nosotros, pues ya te digo, nosotros hasta la esquina del colegio de hermanos nos dejaban ir. Pero más adelante no nos dejaban. Era la orden expresa que había. Yo no recuerdo de niña haber andado por ahí. Fui a vivir ahí a la calle Alberto Méndez, casi Rivadavia. Por eso me vine de aquel barrio. No me influyó nada de los cambios que pudiera estar teniendo el barrio. Todavía no se manifestaban tan agudos, o por lo menos a mí no me influían demasiado. Mis padres sí, ellos siguieron, mi padre ya había muerto y mi madre siguió viviendo muchos años más. Ella vivió casi hasta cerca del 2000 vivió. Y me acuerdo que era de sentarse en un escalón alto que tenía, no sacaba una silla porque no quería, ponía un almohadón y se sentaba ahí en la puerta. Y se había hecho meritoria de un sobrenombre, bisagra, porque la bisagra, si no estaba en la puerta, estaba en la ventana. Y mi madre era así, si estaba frío, o llovía, o era invierno, estaba en la ventana. Si no, estaba sentada en la puerta, en la calle. El hecho de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad en Alemania, te das cuenta que le dio
un cartel diferente, una curiosidad despertada para los que les gusta viajar. Eso movió muchísimo, cambió bastante las cosas. Y la atracción que se le fue dando al barrio histórico, tú sabes, en un tiempo las ventas del barrio histórico se habían hecho famosas a los extranjeros. Es más, yo que trabajaba en turismo, muchas veces tenía que escuchar que me preguntaban, ¿dónde queda el barrio argentino? No me preguntaban por el barrio histórico, me preguntaban por el barrio argentino. Cambió mucho la presencia humana. Hoy día, si tú vas a buscar gente del barrio histórico que por tradición son del barrio histórico y siguieron estando ahí, encontrás, pero los debes contar, no sé si no te sobran los dedos de la mano, las familias que pueda haber de siempre, de haberse mantenido ahí. Cambiaron totalmente y a mí a veces me da un poco de pena, sobre todo cuando voy al atardecer, cuando ya pasó la hora de los turistas, digamos, y caminas por el barrio histórico los días de entre semana. Veo todo tan solo. No le veo vida. Lo conocí muy distinto a todo eso. No creo que nadie haya tenido mala intención para que las cosas derivaran así, pero hay muchos colonienses que lo sienten de esa manera. Lo descubrí hace años, cuando mis nietas, que llegaron a vivir ahí, venían de la escuela pensando, me voy a la casa de fulana, me voy con la mamá de mengana, que eran compañeritas de escuela. Y yo siempre les decía, ¿pero por qué se van? ¿Por qué no las traen a las compañeritas a jugar acá? Siempre les gustaba más irse al barrio de las otras nenas, porque no había niños en el barrio histórico. Yo no sé si quedan niños ahora. Niños chicos, como veíamos nosotros jugando. Mi propia madre, que vivió en el barrio histórico 50 años, ella juntaba a los chicos del barrio y para mí era una audacia tremenda. Juntaba 12, 14 chiquilines chicos y era la compañía que tenían que tener los niños que iban a las piedras del comienzo de General Flores. A la punta de San Pedro no los llevaba, ella no sabía nadar, ella no entraba al agua. Pero los niños del barrio se conocían y habían nominado las piedras. Yo recuerdo que a una piedra le llamaban el televisor. De eso me acuerdo como si fuera ahora. Tenían nombre las piedras. Y a veces no las veían, porque la creciente las tapaba, pero ellos eran capaces de decirle a uno nuevo que veían, que quizás se tiraba y se rompía la cabeza, entre esas piedras y se zambullía, no te tires porque ahí está el televisor, le decían. Y la piedra no se veía. Galleta nadaba estupendo, les aclaro. Chiquilín del barrio sur que no supiera nadar no había. Todos sabían nadar. Entonces, Galleta nadaba espectacular. Nunca le enseñó a nadie. Entonces Galleta, como sabía sus posibilidades, se adentraba en el río. Y de vez en cuando pasaba algún marinero. Y esa es una zona que no es permitida de baños. Justamente para el que no conoce, es riesgoso, sí. Y el marinero pasaba. Y entonces los chiquilines modositamente se sentaban en las piedras a tomar sol. No entraba ninguno al agua. Mi madre ya los tenía leccionados. Cuando viene el marinero, ustedes se vienen afuera, les decía. Y eran obedientes, se venían todos afuera. Pero Galleta se ponía a nadar y se iba. Y recuerdo que un día el marinero, dele sonar el pito, y dele sonar el pito, y le hacía así.
Y Galleta desde el agua sacaba el brazo y le hacía así con la mano. Lo saludaba, se hacía el sota, porque de verdad, él sabía que el otro le estaba queriendo hacer salir. Pero si él se sentía requete suficiente para nadar y mucho más, ¿viste? Y todo eso no hay más. No hay más. Entonces sí, hay muchas cosas donde viene gente que uno no conoce. Y sobre todo eso, te encontrás conocidos detrás de un mostrador, si es posible, o sirviendo las mesas. Pero no los encontrás en la puerta de la casa para conversar como se hacía antes. El barrio histórico es otra cosa. En cierto modo, yo siento como que ha dejado de pertenecernos. Trascendió. Y no me gusta. El barrio a mí, si ando, me pone nostalgiosa, para empezar, porque lo veo completamente despoblado. Ni qué decir si paso por los lugares donde yo viví, la casa que era de mis padres, que la veo siempre sola, y ya te digo, mi madre tenía esa costumbre que las vecinas cuando falleció, el recuerdo que hacían enseguida, dice, parece tan raro pasar y no verlo, doña Esperanza ahí. Ella siempre estaba. Y cuando hacía mucho frío, atrás de la ventana. Y en la casa en que yo viví, es la infancia de mis 2 hijos. Es mucho para mí. Trabajé muchos años como guía. Me gustaba andar por el barrio. Y prefería no pensar demasiado. No pensar, viste, aquí viví yo, ahí jugaban mis hijos. Eso es lo que me queda. Del barrio histórico. Lo que siempre me queda de Colonia. Todo lo que está cerca del agua. Que no me guste. Muchas cosas que las veo como invadiendo, que no era antes, que se puso de moda, como ese sembradero de mesas y sillas en las calles, en las veredas, que uno tiene que estar bajando a la calle y estar sorteando árboles, y autos, y bicicletas, y motos, y todo. Yo siento como que nos han quitado algo, que nosotros somos algo que fue dejado de lado, olvidado, que no entramos en esta Colonia que quiso ser un lugar no solamente histórico por los años que tiene, sino porque nos da además un algo. Yo salgo a la calle y hoy día, puede que sean turistas, Colonia creció muchísimo. Y Colonia en general, no solamente en el barrio histórico. Pasás continuamente al lado de gente que no tenés la más mínima idea quién es. Puede que sean colonienses también. Pero el turismo a nosotros nos hizo ser como indiferentes hacia los demás. A veces lo hablamos con mi hijo, él va mucho al barrio histórico. Él se crió allá. Nació en el barrio histórico, lo mismo que la hermana. La hermana se fue a estudiar a Montevideo y ya pasó a hacer una visita acá. José estuvo un poquito en Montevideo y se quiso volver. Fue idea de él de volverse. Él se manifiesta como que en Colonia se da algo, que Colonia permanece en un ser, que acá no hay progreso. Yo no sé si se pueden aunar las dos cosas, que esto sea un lugar histórico y que esto progrese abiertamente. No sé si se pueden hacer las dos cosas. ¿Qué habría que hacer? Acá hay muchos no, muchos no, cuando se pretende algún sí. No sé, me hubiera gustado otro destino. Porque veo que hace años que esto está muy quieto, muy quedado.
tal vez ojalá, yo no lo veo casi seguro, pero ojalá haya otro futuro para Colonia.